Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogos de la Gestión Cultural. En este martes, perdón, este miércoles 26 de febrero del 2025. En esta ocasión, y como siempre, le damos pero mucho y un fuerte abrazo a nuestro queridísimo amigo Alfonso Hernández, gestor cultural que nos dejó la semana pasada, pero que ahora ya está aquí con nosotros, afortunadamente. Y a través de él queremos darle pues, muchas gracias a Viteso por estar colaborando con Diálogos de la Gestión Cultural para este programa de diálogos, del cual, si mal no recuerdo, hoy creo que es el cuarto que tenemos, el cuarto diálogo, ¿no? Entonces, sí nos da mucho gusto que estén ustedes y que estemos todos acá en este diálogo, perdón, pero aquí algo se movió y, este, discúlpenme un segundo nada más y ya queda bien. Bien, pues este diálogo, cuyo título ya lo tienen ustedes, que es Los relatos de las prácticas culturales escénicas en el periodismo cultural en el siglo XXI. Y que está con nosotros para este diálogo precisamente Iván González Vega, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado participar con nosotros y le damos indudablemente la bienvenida a estos diálogos. Vamos a pedirle por favor a Tita que nos haga el favor de presentar a Iván. Hola, ¿qué tal a todos? A ver, déjenme un segundo, voy a prender aquí mi micro para que me escuchen los que están en Facebook. Buenas noches a todos. Les voy a leer rápidamente un resumen de la semblanza de Iván. Él es catedrático del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO en Guadalajara, donde coordinó la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública entre el 2017 y el 2023. Con una trayectoria periodística desde 1994, se ha desempeñado principalmente en redacciones de prensa escrita, especializándose en cobertura de artes escénicas. Entre el 2015 y el 2020 editó el sitio Ágora Teatro GDL, plataforma clave para difundir teatro local. Actualmente es columnista de crítica en el programa Puro Drama en Radio Universidad de Guadalajara, con su espacio Aquí y Ahora. Su vínculo con las artes escénicas va más allá del periodismo como artista teatral desde el 2005 y ha participado en proyectos de promoción cultural como el Encuentro de Estudiantes del Teatro y la Escuela del Espectador de Guadalajara. Además, fue jurado en la Muestra Estatal del Teatro de Jalisco en el 2011 y en el 2020, y coautor del libro Muestra Estatal de Teatro en Jalisco, 20 años de historia en el 2017, un referente histórico editado por la Secretaría Cultural de Jalisco. En el 2022 incursionó en la literatura con su libro La Dalia Negra y otros cuentos, demostrando su versatilidad entre la academia, el periodismo cultural y la creación artística. Su trabajo integra análisis crítico, divulgación cultural y compromiso con la formación de nuevas generaciones en comunicación y teatro. Muy bien, muy bien, pues aquí tenemos entonces a Iván con este tema tan interesante porque pocas veces lo platicábamos con Alfonso hace un momento, pocas veces lo hemos tocado en diálogos, el periodismo cultural, ¿no? Pero esto va más allá y esto es muy interesante que se pueda platicar. A ver, Iván, cuéntanos, Pues muy buenas noches y ¿cómo? muchas gracias. Adelante. No, muchas gracias Sergio, Alfonso y a todas las personas que hicieron posible estos diálogos, han sido muy interesantes. Y así como lo dice Sergio, creo que una primera cosa a observar es que yo le agradezco mucho a este equipo que me haya invitado, pero yo le contaba a Alfonso que me quedé unos cuantos días pensando, bueno, ¿y por qué invitan a alguien que se dedicó principalmente al periodismo? Por mucho que ahorita que escuchaba esa semblanza, también he tenido alguna experiencia en el teatro amateur. En realidad mi experiencia está en el periodismo y mi contacto con la gestión cultural
pues desgraciadamente se limita a los poquitos espacios en los que tengo encuentros con académicos como Alfonso acá en el ITESO, ¿no? Eh, pero me pareció muy interesante el reto, platicamos mucho con Alfonso acerca de cómo conducir esta conversación y espero que sea útil para lo que está ocurriendo en los diálogos. Preparé una presentación de PowerPoint. Como todas las presentaciones de PowerPoint, está llena de cosas que son innecesarias o que no están tan bien pensadas. Espero que funcionen de todas maneras. Eh, pero lo que quiero decirles es que yo creo que enfoqué esta conversación desde tres lugares bien específicos. Uno es, como decías tú, Sergio, pensar lo que está ocurriendo con el periodismo cultural, que es una urgencia que tenemos en la comunicación, en el periodismo en México y en el mundo. Creo que las recientes transformaciones del mundo agarraron con los dedos en la puerta a quienes nos dedicamos durante algún tiempo a ese campo e incluso mis colegas que tienen mucha más experiencia en el periodismo de cultura se encuentran con un montón de retos, pues, ¿no? Con un montón de desafíos que no hemos resuelto. La segunda fuente, digamos, de información es, por supuesto, mi poquito conocimiento del periodismo sobre teatro. He colaborado, como decía mi semblanza, con varios colegas y varias colegas, pero es un campo en construcción. Y cuando yo tuve el sitio web de periodismo sobre teatro, que como dijeron hace ratito, me tocó administrar, hombre, pues lo primero que descubro es que cada vez que me asomo a ver a otras personas o a otros equipos que hacen periodismo sobre teatro es completamente distinto y espero arrojar un poquito de luz sobre eso. Y lo último es lo que tenemos que andar haciendo quienes nos dedicamos al periodismo en el diálogo con quienes se dedican a la gestión cultural, que insisto, es un campo que conozco muy mal, que conozco muy poco, pero me queda claro que tenemos conversaciones ahí que empezar a abrir, pues, ¿no? Y seguramente hay muchos lugares en donde están más avanzadas. Por mi cuenta, pues lo que hago es levantar la mano para participar y contribuir con lo que con lo que pueda, pero pues si no para hacer un montón, que seguro que va a valer la pena abrir esa conversación. No me voy a detener a escuchar respuestas para avanzar en este tema, pero le pido a cualesquiera personas que estén conectadas que piensen en esto. Si hoy día dicen hoy miércoles o el viernes o el sábado se me antoja ir al teatro, ¿en dónde buscas información sobre qué funciones hay disponibles? ¿Qué haces? ¿Qué medio de comunicación utilizas? ¿Qué cuenta de Instagram? ¿Qué cuenta de Facebook? ¿Qué sitio web vas a ir a visitar? Les dejo esa pregunta allí flotando para que ahorita la sigamos comentando, pues, ¿no? Para mí, del cruce del periodismo con el teatro y con la gestión, supone asomarnos a la idea de que hay mucha información en el mundo en el que vivimos, como sabemos todas y todos, sobre un montonal de temas. Pero mi presupuesto es que el teatro y las artes escénicas en general son importantes para la vida de nuestras comunidades. No nada más por la afirmación abierta, general, de que las artes nos importan, sino porque como fan, y yo diría gran amante del teatro, que además cualquier persona que se asoma al teatro poquito termina siendo una gran enamorada de las artes escénicas, tienen mucho que decirnos acerca de cómo estamos viviendo en México, acerca de cómo está cambiando nuestro país. Y yo vivo en Guadalajara y pienso que mi ciudad se merece que los ciudadanos y las ciudadanas vean mucho teatro, que se está haciendo teatro de enorme calidad en mi ciudad, además muy diverso, insisto en que ahorita hablaré más de eso, y que podríamos tener mejores conversaciones sobre cómo el teatro aporta la calidad de nuestros diálogos públicos. Es decir, que el teatro tiene cosas importantes, relevantes que decirnos sobre nuestra vida en Guadalajara, en México y en el mundo. Ese es mi presupuesto para esta conversación. Si alguien dice, no, Iván, el teatro es completamente irrelevante, por favor que levante la mano, agradeceré la participación y aquí la dejo, pues como sospecho que podríamos estar en el mismo canal, para mí la pregunta es, entonces, ¿en dónde estamos encontrando información? Y a la luz de lo que le está pasando al periodismo en el mundo, pues la respuesta es ahorita, sobre todo en Internet y en plataformas digitales, lo cual no está bien ni está mal, simplemente es un primer cambio sobre cómo comunicamos información sobre el teatro en este país, pues, ¿no? Y sí, hay otras posibilidades y creo que lo que está ocurriendo es que nos vemos enfrentados a una serie de transformaciones de nuestros hábitos de comunicación
que insisto, por supuesto que entendemos porque las vivimos todos los días en todos los temas, pero en relación con la cultura, las artes y en particular el teatro, me parece que se nos nota mucho la crisis que estamos viviendo en el modelo mundial de medios de comunicación, y que le pega por un ladito a la vida de la cultura. Para mí la primera cosa a observar parece obvia, pero es la idea de que en los periódicos hay muy poquitas carteleras, y digo los periódicos, pero puedo decir también la tele y la radio, hay muy poquitos espacios en donde uno puede encontrar una cartelera. Y en particular puse ahí los periódicos porque ahí es donde se nota muchísimo cómo se están transformando hoy día los medios de comunicación. Para mí, un primer dato es que cada vez tienen menos espacio. Ayer y hoy me estuve asomando a los periódicos que hay en Guadalajara y tienen 2 páginas, 3 cuando mucho, de información para la cultura. Pero pues es una cosa obvia, porque ahora tienen 16, 24 páginas cuando mucho los periódicos diarios de Guadalajara. Entonces, obviamente, le dedican muy poquito espacio a la cultura, y por supuesto el teatro no es prioritario en ese espacio. Pero la otra transformación es que las personas que trabajan en los medios de comunicación cada vez tienen menos capacidad de desarrollar habilidades especializadas, como la de cubrir cultura y artes. Y cada vez, como hay menos espacios, hay menos oportunidad de invitar a profesionales, a personas con cierta autoridad. Hace rato Sergio se acordaba de columnistas y críticos. Eso son actores que desaparecieron o que están súper reducidos en la vida de los periódicos. Y seguramente los hay en periódicos como Excelsior o Universal, que circulan a escala nacional y se hacen desde la Ciudad de México, pero es menos común que estén en Guadalajara. Y si son menos comunes en Guadalajara, pues todavía menos en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Colotlán, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Lo que tenemos en este tiempo en que accedemos a tantísima, tan padre información en Internet y en plataformas digitales, es una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo entender, en el mejor de los sentidos, que me tiene muy entusiasmado, que son contenidos. Hablamos de creación de contenidos, y que quede claro que no la estoy condenando ni criticando. Me parece que migramos hacia un mundo en donde el primer contacto que tenemos con la comunicación, gracias a estas plataformas, es de mucho más fácil acceso, muy atractivo por las características con que se presenta, y que tranquilamente la mayor parte de la gente abraza. A mí me parecería valioso preguntar si eso es bueno o es malo, pero esa es una pregunta muy pobre. Más bien preguntarnos qué perdimos con el achicamiento de los medios de comunicación tradicionales y con la llegada de las plataformas digitales, pues, ¿no? Así que pregunta número uno: ¿qué podríamos extrañar de la tele, la radio y la prensa que se fueron achicando, encogiendo, y que se ven ahorita muy empequeñecidos, pues en comparación con lo que ocurría hace 20 o 30 años? Pues lo primero es una posibilidad que tenían los medios de comunicación dedicados al periodismo, que no quiero decir que todo el tiempo todos lo hicieran, pero que había un potencial en los medios de comunicación que era muy interesante de explotar. Esta combinación entre información generalista e información profunda, porque al lado de información cotidiana nos podían ofrecer reportajes, reseñas, crítica e incluso la presencia de personas con autoridad que escribían, por ejemplo, sobre teatro en específico. Fue un mundo muy curioso, pero también teníamos, junto con esos diversos niveles de profundidad, la posibilidad de acceder a diversos tipos de información. No nada más el reporte de qué hay y cómo se ve, cómo luce un espectáculo de teatro, sino la posibilidad de profundizar en algunos de los temas que estaban ocurriendo en la vida de las artes. Por ejemplo, crítica, el esfuerzo de distinguir un espectáculo de otro, un contenido de otro, o incluso la corriente artística, el tipo de artista y la experiencia y la trayectoria de quienes hacían parte de los espectáculos. Cuando una persona se enfrentaba a cierto nivel de información, no en todos los medios, no todo el tiempo, pero podía encontrar en los medios la respuesta a preguntas como: ¿y este espectáculo cómo lo entiendo? ¿Qué clase de espectáculo es eso? La cosa que me parece más interesante, porque pues esta fue mi profesión durante 30 años, el periodismo, es que un periodista, una periodista se podía especializar. Decíamos en aquel gremio, nos ocupábamos en trabajar en nuestra fuente, dominábamos podíamos llegar a dominar hasta cierto nivel lo que ocurría en un campo muy específico, por ejemplo, de la cultura y de las artes.
Empezábamos a conocer a quienes se dedican a las artes, a profesionales de la actuación, a directoras, directores, a escritoras, escritores, y así por el estilo. Pero también nos empezábamos a mover bien en las oficinas de las instituciones y a entrar en contacto con otros actores de las fuentes, pues, ¿no? Según yo, en resumen, es que podríamos llegar a extrañar con el achicamiento de los medios convencionales esa capacidad que tenían, no siempre la hacían, insisto, de obligarnos, de propiciar que discutiéramos ideas, ¿no? Que habláramos de las tendencias, de la calidad de lo que estábamos viendo, que compartiéramos el carácter de alguna denuncia importante de las condiciones del sector, etcétera, etcétera. Esas para mí son algunas primeras pistas de cosas que podíamos haber dejado atrás con la crisis que viven actualmente los medios de comunicación. Digamos que ganamos cosas en la convivencia con las plataformas digitales, con Internet. Me parece que la primera y muy obvia es la abundancia de contenidos, la abundancia de información. Hay mucha posibilidad de producir mucha información y además es muy fácil llegar hasta ella, pues, ¿no? Tenemos esa enorme ventaja. Y además, esta suposición de que ahora no nos enfrentamos a medios que hablan con nosotros de modo vertical y monodireccional. Es decir, quien era periodista nos decía de qué debíamos informarnos. Te informo y tú te quedas calladita, calladito y quieto porque ya te informé. Yo soy quien te tiene que decir de qué te tienes que informar. Aunque nunca fue solamente así, aspiramos a que las redes sociales y las plataformas digitales nos propicien cierto nivel más horizontal y más multidireccional de diálogo con los contenidos. Le damos like, podemos compartir, podemos opinar, podemos comentar, y eso los medios no nos lo podían dar. Digamos que esto ocurre y que está muy bien y que ganamos, ¿no? Creo que la otra cosa que ganamos es este dato que todo usuario de Internet y de plataformas digitales conoce, que es que a veces cuando compartes algo que es particularmente popular se vuelve de veras masivo, se viraliza. Y entonces eso es algo que le conviene muchísimo a los actores de la cultura. Si logramos viralizar sus contenidos, hombre, pues los van a conocer aquí y en China, ¿no? Y por último, por supuesto, lo bonito que es ver multimedia, es decir, mezcla de video con imagen, con texto, con audio, con todos los posibles formatos y soportes de la información en formato, en productos muy concretos, pues, ¿no? Eso es verdad. Yo nada más les pido que piensen que cuando hablamos de teatro, no estamos hablando de un objeto simple, sencillo, y por supuesto no estamos hablando de algo inmóvil. Teatro en Guadalajara, y ya les digo que en otras ciudades del país debe ser todavía mayor, significa una enorme cantidad de cosas. Entonces, mi hipótesis es que no nos alcanza con formatos de plataformas digitales que nos permitan acceder a contenidos, sino que necesitamos otras cosas para contar, para hacer el relato de un sector de la cultura en el que hay teatro de telón rojo, primera, segunda, tercera llamada, teatro para bebés, performances, circo, teatralidades expandidas, teatro de títeres que es maravilloso, teatro documental que es sensacional, improvisación, teatros que hacen comunidades concretas dependiendo de un montonal de posibilidades, teatros para niñas y niños, teatro para adolescentes, teatro musical. En Guadalajara hay mucho de todo esto y apenas allá al final pongo lo que llamaríamos teatro comercial, ¿no? El que se presenta con estrellas de la tele y del cine. Pero todas estas cosas, y se me quedan otras 100 afuera de la diapositiva, a mí me dan una primera impresión de que no estamos hablando de un sector de la cultura que sea simple, sino que por el contrario es muy complejo, pues, ¿no? Por eso para mí la pregunta es, ¿qué necesitamos en el diálogo público acerca de las artes escénicas en específico y qué nos podrían dar quienes hacen periodismo o quienes son profesionales de la comunicación? ¿Necesitamos carteleras, por ejemplo? ¿Necesitamos simplemente información que resulte guía para navegar un sector tan complejo? ¿De veras necesitamos intermediarios o los propios grupos de artistas pueden subir sus videos a Instagram o a TikTok y con eso va a ser suficiente? Por supuesto, necesitamos información atractiva y fácil de compartir, será una gran pregunta. Pues la pregunta es dónde queda el teatro en medio de una transformación de las condiciones contemporáneas de cómo nos comunicamos y cómo nos informamos. Porque si no es prioritario como producto de consumo cultural y además es muy complejo, pues seguramente va a costar más trabajo navegarlo, pues, ¿no? Por el tiempo que me estoy tomando, perdonen que platique tanto, voy a tener que pasarme muy rápido la siguiente sección,
pero les recomiendo mucho que piensen en un sector muy golpeado por la pandemia. Para empezar, el teatro, estos son datos del Producto Interno Bruto del sector de la cultura, y si se fijan, el teatro es un participante, pero para nada es el más importante de la economía de la cultura o de la producción económica de la cultura en México. Estos son datos del INEGI de 2023. Y además, después de la pandemia, sabemos que nos costó muchísimo para la vida en nuestra relación con las artes. Esto que está en la pantalla es como a partir del año de la pandemia baja, y aunque ya volvimos a las actividades culturales, resulta que todavía no hemos recuperado los niveles de 2019, 2018, 2017, pues, ¿no? Está mucho mejor 2024, pero resulta que no hemos llegado hasta los niveles de aquella época. Por supuesto, el teatro no es el evento cultural más exitoso de todos, pues, ¿no? No es el preferido y compite muy de lejos con el cine o con los conciertos. Y sin embargo, aquí está un dato que me parece sensacional del módulo de eventos culturales del INEGI de 2024, que la enorme mayoría de la gente se informa a través de Internet y redes sociales acerca de la actividad teatral que hay en su ciudad o en el país. Me voy a apurar para terminar ya y que podamos empezar la conversación. Para mí, voy a pasarme esto, disculpen ustedes. Para mí hay mucho espacio para que trabajemos en el diálogo entre gestores, periodistas, artistas de teatro. Me parece muy interesante pensar en que tenemos en este momento muchos proyectos que tienen cierta capacidad de profundizar en el mundo de la comunicación digital, pero que empiezan a hacerse de nicho, es decir, que atienden a grupos muy pequeños o muy localizados de públicos. Que tenemos, por supuesto, porque las y los periodistas de los medios de comunicación son gente muy profesional, muy responsable, muy comprometida con el país y hacen el mejor trabajo posible en las condiciones que tienen. Eso me consta porque he trabajado con ellas y con ellos. Pero de todas maneras, la perspectiva generalista, con tan poquito espacio que tienes para publicar información sobre teatro, pues obliga a que se haga muy difícil profundizar o darle seguimiento a las agendas locales, pues, ¿no? Hay poca reportera, poco reportero. Afortunadamente hay colegas que sobreviven aquí en Guadalajara que pueden lograr este tipo de trabajo, ¿no? Y a mí me parece que en general eso anima una conversación acerca de cuáles son los intereses de quienes tienen proyectos de comunicación en donde las cosas se ven muy padres, hay contenidos muy bonitos, muy interesantes y muy divertidos de consumir, pero que en realidad cabría preguntarse si lo que tenemos ahí es la intención de generar diálogos de calidad sobre cómo las actividades escénicas entretienen, hacen divertido o incluso animan conversaciones valiosas en nuestras comunidades, pues, ¿no? O si estamos generando contenidos exclusivamente para ganar likes, para viralizarlos, los contenidos, y para competir por la atención de los consumidores, pues, ¿no? Yo sé que esto no es una preocupación que quien se dedica a la gestión cultural no haya pensado antes. Lo que creo es que si además hablamos del teatro, que siempre ha sido tan pequeñito en la atención y en el espacio que tienen los medios, pues se multiplica la complejidad, ¿no? De esta problemática. A mí me parece que podríamos aspirar a tener información de calidad que tenga en el centro el interés de los públicos de nuestras comunidades. Podríamos tener una relación con artistas y con espectáculos que sí son capaces de encontrar a más públicos, a los muy complejos públicos que podrían encontrarse. Podríamos tener conversaciones interesantes, ricas, que aporten a la vida cotidiana de nuestro país y nuestra ciudad, tan solo de pensar la diversidad y complejidad de formatos que hay en el teatro contemporáneo. Podríamos tener, por supuesto, mejores diálogos a escala institucional con la iniciativa privada, y podríamos tener incluso profesionalización de las actividades que los grupos de artistas saben que tienen que hacer. Para presentar tu obra en algún momento tienes que anunciarla, porque si no la gente no se entera. ¿Quién hace el post de Instagram? ¿Quién hace el video para TikTok? ¿Quién hace el grupo de Facebook? ¿Lo va a hacer el actor, la actriz, el productor, el vestuarista? ¿O contratamos a una profesional para que se encargue de estas tareas? Pues, ¿no? Um, Mi pregunta para ustedes es quién va a hacer todo eso. Yo creo que esa es una labor que podríamos construir entre gestores, periodistas, artistas, y que creo que todas estas cosas son los lugares o algunos que alcanzo a ver en donde nos podemos encontrar todos los profesionales y todas las profesionales de estos campos.
Creo que estas son cosas que quien se dedica a la gestión cultural piensa permanentemente. Creo que a artistas de teatro en cualquier lugar del país le preocupan estas cosas y creo que a quienes hacemos periodismo estaríamos muy interesados en entrarle, pues, ¿no? A imaginar cómo aprovechamos esta importante oportunidad de construir relatos nuevos. Llevo un rato muy largo hablando y no sé si es momento de pasar a la conversación. Otra cosa que preparé es una muy rápida revisión de algunos ejemplos ¿cómo se llaman? De algunos ejemplos de eh, productos que están en Internet, de proyectos que están en Internet y en redes sociales, y que me gustaría mencionar como ejemplos. Pero si ya se nos fue demasiado tiempo, pues si quieren lo dejamos aquí y ahorita le continúo. Yo creo que puedes continuar, Iván. Hay que Padrísimo, cerrar todo esto para padrísimo. que la conversación pueda darse más completa, ¿no? Bueno, En pues tiempo entonces les vamos quiero, bien. perfecto. Les quiero presumir entonces una serie de cosas que desde Guadalajara y desde otros lugares del país, por supuesto, podemos ver cuando pensamos en comunicación interesante de asuntos sobre artes escénicas y teatro. El primero es una plataforma que tiene el derecho propio de llamar muchísimo la atención. Se hace aquí en Guadalajara, se llama Voy al Teatro. Tiene una enorme cantidad de tareas, algunas de ellas las gestiona ya de forma muy ejemplar para el país. Es una boletera, se ocupa de ofrecer servicios de venta de boletos, tiene su cartelera, que es una cosa muy interesante, pero tiene un montón de servicios muy padres que a mí me llaman la atención, un montón de blogs con productos informativos y en particular una vinculación muy importante con el fomento y la capacitación de críticas y críticos nuevos que trabajen en el país. Pues tiene un programa desde hace años de formación de profesionales de la crítica, al que han asistido decenas de personas de todo el país, por supuesto muchísimas de Guadalajara, y que anima de un modo muy interesante la conversación. Yo no sé si alguien ha visto Voy al Teatro, pero le recomiendo mucho que se pase. Me tocó ser contemporáneo con mi propio proyecto en su tiempo del nacimiento de Voy al Teatro, ya tienen 10 años trabajando. Otro sitio que es una referencia muy interesante para la información sobre teatro en México se llama teatromexicano.com.mx. Lo hacen teatristas profesionales del teatro que tienen su sede en la Ciudad de México, pero ha tenido una capacidad enorme de ser el espacio de cruce para conversaciones entre quienes hemos publicado alguna entradita corta o muy larga en estos sitios, hasta el fomento que hace de la crítica especializada y tu propia publicación de una revista periódica. Yo creo que es un sitio que es una enorme referencia para estar en el teatro, pues, ¿no? Si uno se asoma a Guadalajara y pone en Google cartelera teatro, va a salir este sitio que se llama Guadalajara Secreta. Es un sitio que pertenece a un corporativo de sitios web en donde se arman guías de entretenimiento y les llaman las guías de la vida secreta de las ciudades y tienen su versión de Guadalajara. Y una vez al mes publican esto, 10 obras de teatro en Guadalajara para ver en enero, en febrero, en marzo. Y me parece muy interesante asomarse porque por supuesto lo que hacen en redes sociales se vuelve muy, muy atractivo. ¿Qué no veo en la cartelera de Voy al Teatro? ¿Qué no veo en la cartelera de Guadalajara Secreta? Un esfuerzo por hacer, al menos a nivel de cartelera, distinción entre los contenidos de los espectáculos. Cuesta todavía tantito trabajo, Voy al Teatro lo hace muy bien, han refinado mucho sus esfuerzos. Decidir si esta es una obra que me va a interesar a mí o si se trata de una performance nada más, si tiene una anécdota, pues ahora sí que en la tradición aristotélica, de inicio, desarrollo, clímax y final, o si se trata de un espectáculo de formatos diferentes, pues, ¿no? Eh, ¿Quiénes están intentando hacerlo? Este es un perfil muy interesante, se llama Teatreca, como biblioteca de teatro y a mí me cae muy bien, me parece muy padre. Publican esto, una cartelera con todas las obras de teatro, con todos los espectáculos escénicos que están en Guadalajara en un mismo fin de semana, pues, ¿no? O en una semana. También me parece que tiene el reto de producir una especie de distinción entre los contenidos, porque sin que esto sea un problema, pueden publicar lo mismo, una obra de teatro para niños y para niñas, basado en una historia de cuento de hadas o de película de Disney, un espectáculo de stand-up y en medio cualquier variedad de espectáculos escénicos, pues, ¿no? De nuevo, no es que me parezca que esté bien o esté mal, sino que son cosas interesantes de observar. De estos 4 sitios, yo agregaría uno que se llama Entretenia o Entretenía,
que es un sitio que hace un colega que se llama Juan Carlos Araujo en la Ciudad de México, pero que tiene el enorme esfuerzo de hacer mucha crítica de teatro especializada y muy bien lograda. Esto se hace en la Ciudad de México y sucede, y el campo al que se dedica es la Ciudad de México, pues, ¿no? Pero junto con eso lo que les quiero decir es que hay cualquier cantidad de perfiles en redes sociales, en sitios, en donde uno puede encontrar información sobre funciones de teatro. No hay uno solo que se dedique a organizar la información de la cartelera de una ciudad como Guadalajara, con 5 millones de habitantes, 5 o 6 municipios conurbados, una enorme cantidad de foros, una creciente cantidad de colectivos y grupos de artistas, y en donde en cada municipio, o por supuesto gracias al concurso de la Universidad de Guadalajara, puedes encontrarte una oferta multiplicadísima de actividades escénicas, pues, ¿no? Si ahí hay un reto, imagínense llegar, les quiero enseñar este muy rápido, ay, de stage también es padrísimo, imagínense llegar a niveles de una organización como el National Theatre, esto es de Reino Unido, esto que tiene muchísimos años produciendo contenidos de una calidad muy particular, pues, ¿no? Porque no solo son un teatro que tiene recursos económicos para producir los propios contenidos de lo que presenta, sino que además ha generado un montonal de actividades de comunicación pública y de divulgación de sus espectáculos y de cosas importantes que pasan en la vida teatral de un país tan activo como el Reino Unido, como Inglaterra, pues, ¿no? Uno se le antoja que puede ser muy difícil llegar a esos niveles. No digo que sea mejor, simplemente que la pura abundancia de actividad de un espacio como National Theatre te da a entender que hay muchas cosas más que podemos hacer desde una ciudad como Guadalajara. Entonces, bueno, yo lo que diría es, a mí me parece que sería sensacional abrir conversaciones entre periodistas, artistas y gestores para saber cómo le hacemos para seguir cruzando comunicación pública de mayor calidad, que ponga en el centro a las personas y a las comunidades que podrían beneficiarse del teatro. Porque me consta que las y los artistas de esta ciudad y de muchas otras ciudades de México tienen resuelto y muy entendido que lo que hacen es importante para la vida del país y para la vida de la ciudad y lo viven muy apasionadamente. Me siento muy afortunado de haber vivido en este tiempo y de estar asomándome a ver el teatro de Guadalajara y del país, porque es divertidísimo y muy interesante el entusiasmo con que le entran, pese a un montón de dificultades. Y puedo decir lo mismo del periodismo. Tengo colegas que son personas profesionales con una maravillosa calidad de su trabajo y pese a las circunstancias con las que estamos viviendo en el periodismo contemporáneo, siguen haciendo periodismo de calidad. Supongo que en la gestión cultural ocurre lo mismo, pues, ¿no? Yo diría cómo nos juntamos, cómo nos ponemos de acuerdo y por dónde le empezamos. Hasta ahí lo que quiero proponer para abrir conversación y de nuevo muchas gracias por invitarme a estos diálogos de la gestión cultural. Bien, no sé si Tita tengamos algunos comentarios, saludos, preguntas. Y muchas gracias. A ver, denme un segundito para que yo lea los comentarios que tenemos. Bueno, primero les quiero decir que manda saludos Rogelio Villarreal. Saludos desde el ITESO. Saludos, Rogelio. Ujú. También hay un comentario de Liberty García que dice, existen los community manager en el marketing digital y en mi opinión son quienes hacen la difusión de las actividades artísticas y culturales. Así es. Y bueno, yo escribí mientras estabas platicando, Iván, y yo decía justo en tu pregunta de que habíamos perdido. Y yo dije, creo que con estos nuevos medios hemos perdido la capacidad de atención profunda. La sobreestimulación y la inmediatez nos llevan a consumir contenido de forma superficial, afectando nuestra concentración y nuestra reflexión. Y pues bueno, estamos esperando a ver si alguien más se anima a hacer preguntas o comentarios. Por lo pronto, si me permiten, yo diría, sí, la figura de quienes hacen gestión de contenidos, el community manager, pues obviamente es muy importante. Yo preguntaría cómo se están formando quienes hacen esta labor para entender, pues, de entrada la complejidad y la diversidad de formatos, lenguajes y propuestas teatrales y escénicas que hay en el país. Pero me imagino que esta es una conversación que hay que tener respecto de todas las artes, pues, ¿no? Respecto de todas las manifestaciones de la cultura. Si a la hora de crear contenidos
estamos considerando lo complejo que es el mundo del que hablamos o nada más creamos contenidos porque se vuelvan virales. Ya sé que la respuesta es no, que mi pregunta es simple, pero los pequeños detalles de lo que ocurre con esas actividades me parece que dan para mucho. Y sí, gracias por señalarlo. El teatro es, yo creo que de entre las artes, yo creo que es una de las que más demanda que estés. Cuando vas a ver, a escuchar, a vivir una obra de teatro, por eso es tan importante apagar el celular. Quien no lo haga, por favor, le rogamos que lo hagan con mucho cariño para que estén en el momento y en el lugar, pues, ¿no? Solo así se puede experimentar el montón de pequeñas cosas que ocurren con una función de teatro. Si te estás aburriendo y a los 20 segundos tienes que ver el WhatsApp o tu aplicación favorita, perdemos ahí la oportunidad. Así es, no sé, bueno, yo te quería hacer un comentario desde mi punto de vista que creo que te hablaba de la pérdida de atención. Creo que de repente lo que yo me he encontrado en TikTok se convierte en el mismo formato que se está utilizando para otras artes o para otros comercios o para otros, ¿sí me explico? O sea, se está copiando el formato comercial en la búsqueda de atención en las artes. Y, por ejemplo, no sé, me encuentro con personas haciendo los, lo que está de moda, ¿no? Para competir por esta atención. Eh, ¿Has visto alguna plataforma que lo haya hecho diferente? O sea, bueno, ahorita nos mencionaste unas y nos enseñaste unas, pero me gustaría ver si me podrías comentar de algún caso en especial que te haya llamado la atención, que por estas habilidades artísticas que tiene el teatro, hayan hecho algo distinto en los formatos en las redes sociales. Yo creo que tanto en redes sociales como en internet me quedé con muchas ganas de presentar un montón de cosas, pero ya me hago cargo de que hablo demasiado. Entonces, Oh, nada más les presento rápidamente este sitio web. Es el sitio web de una institución que es al mismo tiempo escuela y promotora y laboratorio de actividades teatrales. Y a mí me gusta mucho el diseño. Y nada más en el diseño se nota que lo que persiguen es el Boston University Theater Showcase. Es la página que resume lo que hicieron en un año de trabajo. Entonces empiezas a navegar lo que estoy haciendo y te das cuenta de qué cosas tus estudiantes empezaron a experimentar en términos de cómo aprendieron a actuar o qué montajes desarrollaron, ¿no? Eh, por supuesto, que hicieron en maquillaje, en producción, en la difusión de estos contenidos, en el trabajo de la organización de los montajes, etcétera, etcétera. No, yo podría decir que muchas personas que se dedican al diseño web seguramente podrían imitar o mejorar esta interfase, ¿no? Que no es, digamos, una vez que la has visto una, empiezas a aprender a todas las demás. Sin embargo, cuando te das cuenta de la calidad en la que están produciendo los contenidos, dentro de cada una de las pequeñas ventanitas, pues te das cuenta de lo complejo que resulta el trabajo de una sola institución dedicada a un nivel de fomento de las actividades teatrales, pues, ¿no? Y me encanta, este es el Boston University College, y me encanta lo que hacen porque pues eso te da una idea de un montón de posibilidades para sacarle jugo a las plataformas digitales. Y sí tengo que decir que he visto pocos ejemplos en México, pero de nuevo, voy al teatro, entretenía, teatro mexicano, y hay otro ejemplo que les quiero poner que me parece una pequeña maravillita y una conquista de mucho y muchos colegas que están en bueno, dos ejemplos en realidad, que están en este país. El Iván, primero perdón, es el perdón, tradicional, rapidísimo. Hace ratito que compartiste pantalla se perdió tu audio. No sé si fue para todos, pero no sé si nos puedes repetir lo que dijiste mientras estabas compartiendo. Fue la solo última mientras pantalla de compartías Boston. pantalla. ¿quién escucha? Sí, se perdió para todos, para mí también. Fue nada más en el Ahora ya tema no te oigo. de Boston. Lo que, nada más lo que estaba diciendo es De que a mí me nuevo, parece, No se oye. yo creo que hay una interferencia con la proyección de la página web. Sí. por el sonido. Voy a hacer una cosa, que es ponerlo aquí en el chat y entonces a ver si lo podemos compartir también en Facebook. Esa es la Sí, dirección del sitio web
Claro que sí. Em, y lo que explicaba es que es un laboratorio y es una institución escolar de formación de artistas de teatro, en Boston, por supuesto, pero además es un laboratorio y una promotora de producciones teatrales. Entonces, lo que yo veo en ese sitio web parece ser un diseño que casi cualquier diseñadora, cualquier diseñador de Internet podría reproducir muy fácilmente, que una vez que viste la interfase, pues ya no parece tan impresionante, pero en realidad en cada uno de los puntitos de la navegación te ofrecen una historia distinta de cómo se trabaja a lo largo de un año en una institución de este tipo. Y a mí me encanta porque hable muchísimo las posibilidades de que pensemos en relatos complejos de las actividades escénicas. Uno disfruta muchísimo enterarse no nada más de aquello de lo que se trata la obra, de la anécdota, del argumento de la obra, ¿no? Sino también de qué condiciones permitieron hacer un espectáculo, qué clase de corriente o qué clase de lenguaje teatral se está poniendo en juego cuando se presenta un espectáculo en particular, en dónde se formaron las personas que son artistas de esta obra. Y de nuevo, parece que soy más fan que periodista. Les prometo que intenté ser buen reportero, muy imparcial cuando fui reportero, pero es riquísimo el teatro de Guadalajara y me quiero imaginar que ocurre, bueno, sé que ocurre lo mismo en Morelia, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Querétaro, en Colima, en Tijuana, lo sé porque además he ido a verlo, y no se acaba en un video lo que tenemos que decir acerca del teatro y de las artes escénicas de nuestras ciudades. Y por supuesto, lo que estos artistas y estas artistas tienen que decirnos no se acaba en un reel, en un post que compartimos a través de Instagram, en un grupo de Facebook nada más, pues, ¿no? Les iba a presumir más cositas. Muy rápidamente lo dejo compartido a ver si esta sí se oye. ¿Ahí me sigo escuchando? Sí, Sí, Ah, perfecto. Les iba a recordar que existe esta pequeña maravilla de la comunicación y el periodismo sobre teatro, de la divulgación sobre teatro en nuestro país, la revista Paso de Gato, que ha pasado por muchas etapas a lo largo de que tiene ya más de 20 años. Y que ahorita, pues hace un año, un poquito más, decidió pasar exclusivamente a sus versiones digitales. La cantidad y la calidad de la información que hay aquí se vuelve interesantísima, y yo creo que este es un obligatorio lugar en el que parar y muestra la posibilidad de hacer cosas diferentes, pues, ¿no? Hay muchísima información de alta calidad y además una memoria muy importante de las artes escénicas. Aunque se trata de un producto muy diferente, al menos hasta el año pasado, en estos días en que estuve navegando para encontrarme ejemplos, me acordé de este blog y noto que no tienen contenidos recientes. Se llama Aplaudir de Pie y lo hacía un grupo de personas entre quienes está Sabel Castro, una joven crítica muy conocida y rápidamente se volvió una persona muy reconocida en nuestro país por la calidad de su trabajo crítico, en especial en las artes escénicas. Se llama Aplaudir de Pie y ojalá que esté activo porque tenía contenidos maravillosos y muy interesantes. Como estos hay muchos más, espero no haber sonado como alguien que dice todo lo que ocurre en Internet está mal, sino por el contrario, hay un montón de oportunidades ahí para que explotemos mejores formas de comunicarnos, pues, ¿no? sí, alguien más. No, aquí seguimos esperando si alguien más se anima a hacer preguntas o algo así, pero pero Bueno, mientras nos llegan más pues preguntas, entonces le yo, vamos a dar la palabra a Alfonso Hernández para que nos dé su punto de vista sobre este diálogo, lo pues, que nos acaba de decir Iván. lo que pasa es que Iván nos haces muchas provocaciones. Eh, Me encanta tu forma de exponer, tu forma de lanzar aquello en lo que tú estás teniendo certezas, pero también incertidumbres, y a la vez provocas que nosotros también vayamos avanzando en ello, ¿no? A mí me atrajo mucho esa constante motivación tuya para estimular el diálogo y la conversación, donde, donde como buen comunicador, pues estás hablando de la producción social de sentido, ¿verdad? Permanentemente, que la hacemos todos, pero todo esto me lleva a preguntarte una cosita para empezar. A ver, cada función de teatro es única,
no hay dos funciones de teatro iguales, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que todos ya sabemos y la experiencia del público que a veces participa, como en las artes expandidas, que a veces forma parte incluso de algunos momentos y en otros está sentado en su butaca con una vida interior muy activa, interactuando con el sentido que está saliendo de la representación de los actores en movimiento, pero cada función es única. ¿Cuál, cuál sería tu reflexión al respecto entre esas funciones únicas que no están grabadas, que se pueden grabar, pero que es, la magia del teatro es eso, ¿no? No están grabadas, son experiencias en vivo donde las personas están interactuando, apoyadas en recursos técnicos, etcétera. Pero, ¿cuál es esa relación entre esa magia del teatro único, como una experiencia única, casi casi irrepetible, aunque el libreto se repita al día siguiente o en la función de Ujú. 3 horas más tarde, y el periodismo? Y el periodismo, como que me motiva mucho esta reflexión sobre el papel de los periodistas como profesionales que buscan hacer contacto entre ese mundo del teatro donde hay personas haciendo todo lo que ya sabemos y hay públicos y hay instituciones en juego. A mí me parece que el periodista juega un papel muy importante como en medio de toda esta dinámica y me gustaría que abundaras un poquito más desde tu opinión en esto, porque eso alimenta nuestra reflexión sobre la gestión cultural. Claro, gracias, Alfonso. Me estaba acordando ahorita de los aciagos años de 2020, de 2021, en que tanta colega súper entusiasta empezó a hacer teatro transmitido a través de Zoom, cuando todo el mundo dependía de lo que Zoom pudiera hacer por los ciudadanos y las ciudadanas del país. Mucha gente de teatro se puso a hacer obras acá y estuvimos en muchas discusiones en las que concluíamos, hombre, es que el teatro resiste casi que cualquier formato, pero incluso a nosotros se nos estomaga, pues, ¿no? Lo difícil que es estar en un formato de conversación remota, de conversación a través de una cámara. Tenemos mucho la costumbre de que el teatro implica estar en contacto cercano, físico. Hay por ahí muchos clichés y muchos chistes acerca de que cuando de veras disfrutas la función, estás sintiendo hasta el sudor que te salpica, el actor, la actriz que está hasta adelante en proscenio, ¿no? Ahora ya ni escenarios hay en muchísimos formatos de espectáculos teatrales. Yo creo que este carácter de único y además de físicamente único, de espacialmente único del teatro como arte, obliga a que el periodismo piense en lo importante que es hablar no solamente del espectáculo. Y ahí subrayo, Alfonso, me das una oportunidad valiosísima de subrayar que no se trata solo de comunicar el colectivo tal va a presentar tal obra basada en el texto de tal autor a tal autor, va a estar en tales horas en tal espacio de la ciudad, pues, ¿no? Hay que ir y apreciar la conversación y la reacción de los públicos, ¿no? El teatro es un arte de encuentro público, diría el crítico uruguayo Jorge Dubati, de convivio. El periodismo tiene la oportunidad de participar de esa convivencia, de ese convivio en el que se dan diálogos, sensaciones, emociones de carácter público. No estamos discutiendo cosas simples. Tú estás sentado en la butaca, estás sentada en la butaca y volteas al lado y la persona que está ahí a un lado de ti de repente se vuelve igual que tú, aunque tenga condiciones bien distintas, aunque viva en otro barrio completamente diferente de la ciudad, aunque cuando la mires la juzgues por cómo está vestida, por cómo luce, por si es mayor que tú, menor que tú volteas y estás sintiendo lo mismo que esa otra persona. El periodismo podría contar también lo que se siente que personas distintas, un Sergio, un Alfonso, un Iván, se encuentran en una misma situación en donde experimentan emociones similares, porque eso dice mucho acerca de cómo podríamos convivir en el país, no nada más enfrente de un espectáculo teatral, sino en los asuntos públicos. En esta época de polarización, el teatro se vuelve súper importante para combatir la mala calidad de los diálogos públicos, pues resulta que al final somos personas que están en las mismas condiciones, pues, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una posibilidad de que el periodismo le entre y la gestión de la cultura también. Gracias, Oye, Iván. Iván, oye, Iván, sí, efectivamente, yo creo que hasta hace unos cuantos años, a lo mejor puedo decirte
pues hace unos 40 años, ¿sí? Aunque ya existía el periodismo cultural, ¿sí? Que los periodistas se preocupaban un poco más por ir a ver las puestas en escena del teatro o de la ópera o ir al ballet, ¿no? Inclusive a la sinfónica, ¿sí? Y eran gentes que tenían un gran conocimiento. Yo conocí a varios de ellos en Ciudad de México. Yo conocí a varios de ellos que tenían un gran conocimiento sobre el arte, principalmente sobre lo que estaban viendo, ¿no? Pero que no se reflejaba en su información en los periódicos. Esto es, ellos hablaban desde su sentir. ¿Qué siento yo al ver a un Shakespeare representado en el escenario? ¿Qué siento yo ver a un Sófocles? ¿O qué siento yo ver a un Héctor Azar reflejado en el escenario? En fin, a cualquier autor mexicano, extranjero. ¿Qué siento yo? Bueno, ese es el periodismo, el periodista que está sentado, como tú dices, junto a mí, que yo no soy periodista, y que soy un simple mortal que está en el teatro y que está conmovido o conmocionado, ¿sí? O súper emocionado por lo que Ujú. está viendo, ¿no? Entonces, el periodista, yo muchas veces, y no es una idea mía ni siquiera una reflexión mía, ¿no? Sino que es una reflexión que recogimos cuando se empezaba a trabajar aquí en Oaxaca con el periodismo cultural. Cuando citamos a todos los periodistas que querían saber un poco más sobre el periodismo cultural y que fueron aquí en Oaxaca, una ciudad pequeña, por decirlo así, no unos 5 millones de habitantes, ¿verdad? Sino que muy pocos menos habitantes, este, que querían efectivamente dejar, por una parte, el yo. A ver, ¿a mí me gusta o no me gusta? Y la idea y la pregunta era, ¿por qué no me gusta o por qué sí me gusta? ¿No? ¿Entiendo o no entiendo lo que están diciendo ahí arriba? ¿Por qué? También otra vez la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no entiendo o por qué sí entiendo, ¿no? Entonces, el teatro, para mí, el teatro para mí es el arte de las artes, porque sencillamente el teatro conjuga todas las artes en una puesta en escena. Allí está, ahí están todas las artes, ahí está la pintura, en los vestidos, en la escenografía, en la producción. Ahí está la música que utilizamos muchas veces para ambientar la obra de teatro. Ahí está la danza, el movimiento de los cuerpos, esto es nuestro cuerpo, cómo se mueve y todo eso. Y está el teatro o la literatura, pues está la palabra hablada. Entonces, esa comunicación que se da es una comunicación que pocas veces, yo te lo digo bajo mi experiencia, se entendía. Y entonces la crítica teatral se convertía en una crítica informativa de lo que habían visto en el escenario, pero no en una crítica formativa. Vuelvo a decirte, ¿no? ¿Por qué no me gusta o por qué sí me gusta? ¿Pero por qué? O sea, dime el por qué no te gustó. Entonces, yo sí creo que en un momento dado, el teatro, al correr de los siglos, y al correr de los siglos, te digo, fue achicándose en el escenario, en su espacio teatral. Se fue achicando. Viene del teatro griego, de las obras de Sófocles, de Esquilo, ¿sí? En donde de Aristófanes, en donde veíamos, que, bueno, no veíamos, ¿no? Porque no vivimos esa época, pero donde sabemos que las multitudes iban al teatro y que las obras de teatro podían llegar a durar hasta 2 o 3 días, con descansos para comer y para ir al baño. Entonces, esos grupos, ese espectáculo teatral se acabó. Se fue acabando poco a poco hasta reducirlos en un teatro para 1,000 personas, 1,500, como el Teatro Hidalgo, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿sí? O como el Teatro Degollado en Guadalajara. Todo se fue reduciendo, pero a nuestros días se ha reducido mucho más.
Ahora hay espectáculos teatrales en donde yo he visto que hay 80 gentes, 40 gentes, 50 gentes. Hemos perdido en el teatro la capacidad de convocar a la gente para que vaya al teatro. Y esto depende o pretendemos que dependa no solamente del actor que debe hacer bien su papel arriba y del director que debe entender perfectamente lo que quieren decir, lo que dice el autor y lo que él quiere decir, ¿verdad? Porque una cosa es lo que dice el autor y otra cosa es lo que el director interpreta y pone y otra cosa es lo que el actor interpreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien suma sus emociones para esa obra de teatro. El problema está en que no solamente somos nosotros los gestores culturales quienes tenemos que ver o que invitar, sino que también el periodista como tú, que en un momento dado tiene que capacitarse y tiene que en un momento dado profundizar en lo que está viendo para poder hacer la crítica, porque yo te voy a leer y yo voy a entender lo que tú me estás diciendo y voy a decir, ah, no, ya dice este periodista que la obra está muy mal. Cuidado. Cuidado, porque esa es lo que estamos comunicando a través del periódico, a través de la televisión, a través de la radio y a través ahora del internet. de las redes Podemos sociales. extender esta conversación otras 3 horas nada más para así hablar de todos los puntos que Nada tocas, más. Sergio. Híjole, Sí, sí. la cantidad de cosas que se podrían decir, Sergio, nada más te diría, ahora imagínate un teatro en donde no hay escenario, nada más hay un marquito hecho con cinta masking tape en el piso. Eh, hay 2 o 3 personas, actores, actrices en el escenario que es el patio de una escuela y en donde con 2 espectadores o con 200 o 2000 espectadores, la cosa, el resultado va a ser que vamos a terminar todos cambiados y afectados por el espectáculo. Yo lo he visto y cualquier teatrera, cualquier teatro de Guadalajara lo ha visto. Acá de verdad el tamaño no importa. Eh, y lo que sí me parece que es una tarea bien pendiente es que nos concentremos en convocar a los públicos, pero además en otra cosa que los artistas de Guadalajara saben perfectamente bien. No sirve de nada convocar a los públicos si los teatros le quedan a 2 horas en camión. El Teatro de Gollado, yo no sé cuántas personas de las colonias periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara lo han visitado para ir a ver una obra de teatro y luego pueden regresar a su casa y seguir con sus vidas. Es todo un viaje, es como ir a Colima viniendo desde Guadalajara, ¿no? Es como ir a la Ciudad de México yendo desde Oaxaca. Yo creo que quienes hacen teatro en este país saben perfectamente que lo que hay que hacer es ir a donde están los públicos y además trabajar con ellos el teatro, aquello para lo que les va a servir el teatro, no nada más presentarles obras. Es maravilloso cuando nuestros artistas consiguen traducir un Sófocles, un Shakespeare, un Azar a lo que necesita la gente de una colonia que ni es pobre ni es vulnerable, nada más comete el pecado por cómo se construyen nuestras ciudades, de vivir afuera del libramiento o afuera del periférico o del segundo periférico, ¿no? Allá el teatro les va a decir cosas, va a conseguir movilizar conversaciones y abrir preguntas e inquietudes. Pero pues, si nos sentamos a esperar que vengan a nuestros foros de teatro acá en el centro de la ciudad, hijo, no, no va a ocurrir. Yo te doy mi palabra de que la enorme mayoría de las personas profesionales de la producción de teatro en este país saben que hay que ir. Y cuando vas a donde está el público, pues por eso hay teatro para bebés en nuestro país, de enorme calidad, muy sorprendente. ¿Cómo que un bebé puede ver teatro? Claro que sí, y hay unas cosas increíbles que te dejan con la boca abierta, pero es que hay que ir con los papás y las mamás de bebés de menos de 3 años de edad a preguntarles y a entender por qué les podría servir de algo el teatro. Y ocurre y es sensacional. Yo te digo que yo requiero 3 horas y un whisky para seguir esta conversación, porque estoy seguro de que hablar de las cosas que hacen nuestras artistas y nuestros artistas ahorita en México, en Guadalajara, en Oaxaca, hijo, da para 2 semanas de conversación. Y Shakespeare sigue existiendo y Sófocles sigue existiendo. Sí, como dices, necesitamos otro diálogo con Iván, ¿verdad? Para poder extendernos un poco Con más. gente Pero que sí sepa de esto mejor. yo nomás quiero cerrar. Mira, 1980, no, en 1960, en Ciudad de México,
cuando yo estaba en la Ciudad de México y estaba dentro de las actividades teatrales, este, se inicia, no es algo nuevo, ya existía, pero en ese momento no estaba vigente. Por allá por 1967, 68, 70, el teatro trashumante. El teatro trashumante es el teatro que va a las comunidades y que sin el esplendor y sin los recursos que tiene un teatro, hace sus obras de teatro, hace sus representaciones, ¿no? Ese era el teatro trashumante. El Instituto Nacional de Bellas Artes en ese momento tenía 12 grupos trashumantes. Y cada sábado y domingo se iba a las diferentes colonias para presentar sus obras de teatro, con autores mexicanos, con autores como Molière, por ejemplo, con autores como Shakespeare en su obra de la comedia de las equivocaciones. Esto es, llevaba un teatro muy adaptado a lo que estaba sucediendo en Ciudad de México en esos momentos. Bueno, pero ahí no paraba la cosa. Yo creo que fue un periodo muy importante para el teatro en México, porque se hicieron entonces obras de teatro infantil, que mal término, porque no, el teatro no es infantil, ¿verdad? Sino que el teatro es para niños. Bueno, se hacía el teatro para niños y se invitaba a las escuelas primarias y secundarias a que llenaran el Palacio de Bellas Artes para que vieran las obras. Y vuelvo a decirte, había obras de Molière, había obras de Shakespeare, obras de autores mexicanos, ¿sí? Y pues obviamente estaba el Periquillo Sarmiento, por ejemplo, estaba bueno, un montón de obras de teatro adaptadas y escritas, no escritas, sino adaptadas para niños, que en un momento dado pudieran entender. Esa era la formación que se estaba haciendo, porque el teatro, como todas las artes, indudablemente, pero el teatro en principal, es formativo. Si nosotros no formamos, si nosotros no educamos, no tenemos público. Mentira que tengamos que educar para hacer un público para el teatro. No es cierto. No. Al teatro hay que llevarlo, como tú mismo dices, allí a donde está el público. Ahí para que lo vea, lo sienta y participe con él. Pasa el que vende globos, pasa el que vende helados, pasa el que vende paletas, pasa el que... En la Ciudad de México es. Y todo el mundo y todos esos ruidos y el claxon y las sirenas y todo esto están, alguien decía, contaminando al teatro. No, están participando en una representación teatral que está viva, que eso es lo que decía Alfonso hace un momento. El teatro no se repite, las funciones, sí es cierto, no ¿por qué? Porque están vivos, estamos vivos. El actor está vivo y el público está vivo. No es el cine. Cine podemos ver la película 10 veces y es la misma, aunque no sea el mismo público. Pero ahí está. Discúlpenme, Bendito ¿eh? teatro que da Pero para tanto, cuando ¿no? hablamos de teatro me emocionas. Sí, parte de su pasión. Oye, Iván, ¿y cómo llegaste al teatro? ¿O cómo llegó a ti el teatro? Por curiosidad, en 2005 yo llegué a Guadalajara en 1997, estudié la licenciatura que tú conoces, Alfonso, aquí en el ITESO, y cuando salí ya tenía varios años trabajando en medios de comunicación como joven empleado de redacciones de periódicos, pero tenía ganas de hacer cosas distintas. Y aquí en Guadalajara me fui a un taller de actuación que sigue activo porque mi profe Eduardo Villalpando sigue trabajando todos los años y ahora tiene un teatro en Santa Tere, Sí. en una casa muy pequeñita, pero súper divertido ahí en Santa Tere. Tuve un taller entre 2005 y 2006 y cuando volví a mi redacción, que yo trabajaba en el periódico público, entre 2006 y 2007 le dije a algunos colegas, oye, ¿por qué no tenemos columna de teatro? Y sí, sí había, estaba el gran Jorge Fábregas, colega periodista y dramaturgo, y me dijeron, pues aprende a leer más bien, ahí está Jorge escribiendo. Cuando Jorge dejó su columna por sus actividades personales, en 2008, yo me puse a hacer además una columna de reseñas de teatro, que luego se convirtió en crítica de teatro,
Y mientras tanto, para entretenerme, empecé a reportear un montonal. Entonces, por un lado, me puse a estudiar actuación como actor amateur y por otro lado me puse a hacer periodismo como reportero amateur y como crítico amateur en las redacciones de los periódicos. Desde 2005 ya no he sacado, ojalá pudiera dedicarle más tiempo al teatro, pero siempre he tenido un piecito ahí metido en ese campo, pues, ¿no? Les voy a leer algunos Gracias. de los comentarios que nos están llegando. Primero nos manda saludos Fidel Méndez desde Oaxaca y Ruth Rangel dice, muchas gracias Iván por todos los ejemplos que nos muestras alrededor del teatro. Me parecen un esfuerzo de comunicación fundamental para su consumo y su crítica. Y Columba Cortés está mandando saludos desde la Ciudad de México. Columba también nos dice, ¿cómo olvidar el teatro trashumante Molière? Teatro en las escuelas, uf, qué tiempos. También Alejandra Ruiz está comentándonos, creo que se nos olvida la magia del teatro y lo maravilloso que es vivirlo y sí da para promoverlo en todos los medios. Yo feliz de sumarme para poder aportar a lo que pueda para enriquecer la promoción, darle más seriedad. Lo que me fascina del teatro es la vida que te da al ser un arte totalmente en vivo y no hay opción de decir volvamos a grabar. Yo también quería hacer un comentario porque creo que sí, todos estamos muy apasionados. También a mí me gusta mucho hablar de teatro. Y ahorita que me mudé a Querétaro, me ha encantado, me alejé mucho de ir al teatro, pero ahora que me mudé a Querétaro, he caminado por la ciudad y veo muchos como bares con teatro pequeños, o sea, pequeños foros y ese ha sido mi publicidad, es lo que les quería decir, ¿no? O sea, tal vez no mucho en redes sociales, tiene que ver seguramente con mi algoritmo, con lo que consumo frecuentemente, pero mi publicidad actual ha sido caminar en la calle y ver que hay funciones pequeñas de teatro. Y también aquí en el grupo de Facebook, aquí en nuestro mismo grupo de diálogos de la gestión cultural, no sé si se han encontrado que hay muchos participantes que nos están hablando del teatro en la calle y de las pequeñas funciones que hacen, ¿no? Tengo un primo que también se dedica a eso y pues bueno, era mi aportación que quería decirles que también la publicidad está, como dicen ustedes, viva, ¿no? Al caminar por las calles hay teatro. Sergio, Sergio, tienes el micro. mal del Pues Zoom. Sí. hagamos teatro, ¿no? Y sigamos haciendo teatro, porque alguien dijo que la vida era un teatro, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, ¿no? Miren, una obra de teatro, cuando está escrita, cuando el autor lo escribe, no dice nada, está guardada, no vive. Esa obra de teatro vive cuando los actores le dan vida. Bueno, pero además, si hay un público, o sea, uno, como decías hace un momento, dos, 10, o como en el teatro, vuelvo a mencionarlo, Hidalgo, 1500, porque yo ahí fui a ver La Dama de las Camelias y eran colas y colas y colas para entrar, ¿verdad? Con la gran Dolores del Río, ¿no? Entonces, cuando, cuando es así, cuando hay ese público, ¿no? Ahí está el teatro. Ahí está el juego de la vida teatral. Pero cuando no hay teatro, cuando no hay esa comunicación, cuando no hay público. Puedes tener todos los elementos para hacer el teatro, pero si no hay una sola persona, no hay teatro. Y esa obra de teatro vuelve a estar en el estante de una biblioteca porque no tiene vida. Entonces, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para evitar eso? Yo acojo tu provocación, Sergio, porque el único elemento que yo le agregaría es, y además tenemos tarea pendiente, que va a cobrar sentido si pones en el centro al público, así como lo estás planeando tú,
La mejor comunicación de los teatros que hay en este momento en México no va a ocurrir a favor de las y los artistas, no va a ocurrir a favor del teatro independiente o comercial, no va a ocurrir a favor del periodismo cultural, va a ocurrir a favor de la gente, pues, ¿no? Que es la que podría darle sentido a lo que el teatro tiene que ofrecerle en México en el año 2025, en las condiciones en que está viviendo nuestro país. Y pues cada ciudad, cada colonia, cada barrio seguramente necesita un teatro distinto. Si ahí hay retos, pues le atoramos, ¿no? Le entramos a lo que toque. Lo que creo es que lo que sí no puede ocurrir es que hagamos comunicación o periodismo cultural sobre teatro pensando en que nuestro objetivo es obtener hits, obtener visitas, obtener seguidores, viralizar contenidos, al menos no nada más. Sé que esas son condiciones indispensables y me encantaría poder gestionar una cuenta de teatro donde lo que yo escriba sea súper exitoso y viral, ¿verdad? Pero el objetivo, el centro de la ecuación, donde nos encontramos artistas, gestores y periodistas probablemente, yo creo que no está en el éxito o la popularidad o la influencia de nuestros contenidos. Está en el sentido que podemos ayudar a que nuestros públicos, a los públicos encuentren en el teatro y pues hay un montón de chambas. Si tenemos teatro de gran calidad y puede haber periodismo de gran calidad y gestión cultural de gran calidad, nos falta sentarnos a ponernos de acuerdo, yo creo. Pues Es una combinación muchas virtuosa. gracias, Iván. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Alfonso? No, nomás que es una combinación virtuosa esta final que nos presenta Iván, ¿no? Yo más quería agregar, Así. acordándome de Luis de Tavira, conocido por todos Ah, nosotros, en una entrevista que se le hizo una vez en Canal 11, él decía, el teatro tiene es muy bueno en estas tres cosas. Uno, en mostrar lo que sucede. Otra, en todavía mejor, que es mostrar las causas de lo que sucede. Y tercero, y todavía mejor, un teatro que nos ayuda a imaginar otras formas de hacer las cosas, ¿no? Cambios, ¿no? Yo lo estoy citando muy mal, la manera como él lo presenta en aquella entrevista, que seguramente muchos de aquí habremos visto en Canal 11, pues fue genial, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la frase que yo me quedo también de Iván, que es movilizar conversaciones. Un periodista cultural que moviliza conversaciones, eh, no, en el caso de las prácticas culturales en el escenario, pues nos lleva también a una combinación muy rica y muy estimulante en la vida de las comunidades, en la vida de las personas, como bien se ha dicho aquí, ¿no? Entonces, pues gracias, Iván, felicidades. Ahí está, ahí se queda para volver a ver esto. Tus láminas son sensacionales, la forma como lo expresaste, apoyado en esas láminas, es genial, eres muy didáctico además. Entonces, sí. felicidades y gracias. Pues adelante, Sergio. Pues muchas gracias a todos, a quienes estuvieron conectados, a quienes se van a conectar más adelante. De veras, creo que Iván ha sido muy didáctico, como dice Alfonso, fue bastante convincente en lo que está hablando porque lo ha vivido y porque lo seguirá viviendo con toda seguridad el teatro. Porque una vez que conoces el teatro, ya no lo dejas en ningún momento, ¿verdad? Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros, por esa estupenda plática. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, pues los vemos el próximo martes, 5 de marzo. Miércoles. 5 de marzo. No, Miércoles, miércoles. miércoles No te 5 de preocupes, marzo. sí. Pues gracias, Sergio, Es, gracias, Iván, y gracias, Tita. Pues ahí se queda este diálogo, esta conversación, para quien la quiera ver más adelante. Muy bien. Así es, muchas gracias a Adelante, todos. Tita. Ibas a decir algo. Sí, les quiero decir a todos que el próximo miércoles seguimos hablando de teatro. El tema va a ser la gestión cultural y el teatro como una forma de estimular el desarrollo humano. Y va a estar con nosotros Kimberly Pau Chaparro. De verdad creo que nos debemos otro diálogo con Iván,
con Kimberly, porque, bueno, ya sabes, como te habrás dado Así cuenta, es. en este grupo y y en todos lados, bueno. En este grupo, la verdad es que sí, también hay mucha gente de teatro, de muchas artes, pero he visto que últimamente se ha presentado mucha gente de teatro. Y entonces, nos debemos una plática más, ¿verdad, Alfonso? Y pues bueno, nos despedimos Así es. de Facebook, nos quedamos en Zoom, nada más para despedirnos de Zoom también. Muchas gracias a la gente que se conectó desde Zoom. Columba Cortés nos dice gracias a todos, excelente charla. Y pues bueno, buenas noches a todos quienes se hayan conectado con nosotros desde Zoom.